Acaba de decir hacer mención a la problemática de este registro estatal con respecto a una información que sí existe en las comunidades, en todas las comunidades autónomas. ¿Es así? Sí, en la mayoría. En una era digital no hay posibilidad de que eso vuelque a un registro estatal. ¿Es cuestión política de fondo, entonces? Se está discutiendo. Hay comunidades que quieren que eso sea el procedimiento para las siguientes enfermedades y que no sea un volcado de 5, sino de todas aquellas donde la armonización de los datos entre ellas, a lo mejor no de todas las que tenga, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, pero sí de aquellas en las que haya coincidencia y realmente haya una metodología que se pueda aproximar y pueda ser homogénea, que es lo que se busca, la homogeneidad de la metodología. Pero hay otras comunidades que no, que prefieren ir paso a paso y, claro, pues un poco desesperante el pensar que de 5 en 5 vamos a tener un registro estatal de miles de enfermedades raras. Un poco deprimente, la verdad. Es una decisión de ellos, no podemos ahí. Nosotros mantenemos nuestra opinión, pero la decisión es de ellos. Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas conjunto. Gracias. Allí al fondo veo una mano levantada. Buenas, primero darle la enhorabuena a los ponentes por las exposiciones y mi pregunta va dirigida a Manuel también, repitiendo un poco en el tema de lo que acabamos de comentar, de la última pregunta. He entendido al principio de la exposición que aportar los datos desde las comunidades autónomas es de obligado cumplimiento, pero después hay comunidades que no dan esos datos. Entonces no sé si al ser de obligado cumplimiento habría alguna forma de requerírselo para que te lo dieran, quisieran o no quieran las comunidades. Gracias. Lo que es de obligado cumplimiento es que que la comunidad autónoma declare los casos que tenga de las enfermedades que se hayan seleccionado por un acuerdo común. Se han acordado 22 enfermedades, hay comunidades, ya digo, que no han declarado todos los años y comunidades que todavía no han declarado. El problema, yo sé alguna de las opiniones de esas comunidades que no han declarado, es porque no están de acuerdo con el procedimiento, no con la norma, sino con el procedimiento que se ha seguido, ni con la estructura que se está siguiendo en las discusiones, ni con el consenso que se está logrando, porque llevan muchos años metidos en registro y dicen que así no vamos a progresar y que no vamos a avanzar, no porque no tengan los datos si no quieran, pero no me sé la opinión de las 5 que no han contestado todavía. Probablemente puede ser que algunas sea de ese criterio que yo te digo y otras cosas sean pues simplemente porque van con retraso o porque han metido los datos y el sistema se los ha rechazado porque no los ha metido bien, los tienen que volver a meter, etcétera. Entonces, el problema de obligar es de obligado cumplimiento, pero claro, ¿qué haces? ¿Metes en la cárcel a la Dirección General de Salud Pública de una comunidad que no haya declarado? ¿A quién metes en la cárcel? Bueno. ¿Alguna otra cuestión? Veo que este aspecto del registro ha interesado mucho y yo veía en el título de que también la pandemia, la COVID, que tanto nos ha afectado a todo el mundo, me ha impresionado cómo se ha ninguneado a la infancia y cómo han tenido que vivir estos niños que además no tenían el apoyo familiar, sino que estaban ellos solos, y creo que es algo que es un motivo de reflexión. No sé si algún otro aspecto de los niños, Begoña, tú que también tienes contactos con las familias, ¿cómo han vivido las familias aparte de los síntomas que hayan tenido sus hijos y los miedos que hayan pasado, pero cómo han vivido esta situación, sobre todo al inicio, cuando todos tuvimos que permanecer en casa? Sí, yo diría que ha afectado a diferentes niveles. Por un lado, la educación. En nuestro país hemos tenido cierta capacidad de reaccionar y los niños han podido seguir la escolarización en casa, en otros no. Y en países, ¿no?, que ya de por sí son subdesarrollados y encima la población joven, ¿no?, que es nuestro futuro, no tiene un acceso a la escolarización durante un año y casi 2, que se ha prolongado la situación. Luego, por otro lado, y esto lo seguimos viviendo a día de hoy todavía en el hospital, a nivel emocional, nuestro servicio de salud mental está absolutamente desbordado, ya no por el impacto del haber estado en casa, sino por todo lo que ha venido después. Y ahora, ¿no?, si habéis estado viendo las noticias, se habla del síndrome de la cara, ¿no?, al descubierto. Entonces, yo creo que esto es, ¿no?, el efecto de la larga cola, ¿no?, que se llama, de muchos aspectos y que nos va a seguir pasando factura a muchos niveles.
Y luego, sobre todo, el tema de la vulnerabilidad. A mí, os felicito. Te tengo que decir que lo conocía del proyecto porque el otro día estuvimos hablando con Mariby. Pero cuando lo vuelves a escuchar y ves lo que hay detrás, ¿no? Que normalmente hablamos de la infancia, hablamos de las personas con una enfermedad, pero luego siempre hay, ¿no?, los grandes olvidados, que son los pequeños subgrupos, ¿no?, de altas discapacidades, los niños que no tienen, ¿no?, la posibilidad de convivir con sus padres, por el motivo que sea o porque no los tienen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay mucho todavía por hacer, y que la COVID ahí va a dejar unas secuelas que no las vamos seguramente a conocer y a poder trabajar hasta de aquí a un periodo sustancial, creo. Igual me equivoco, ojalá no sea así, pero tenemos mucho por hacer. Pues yo ya he empezado diciendo que me parece que los temas de infancia son los grandes olvidados en general. Que cada vez la infancia tiene más problemas y cada vez a la infancia se le dan menos respuestas. Sí. Eso es lo que me parece en general. Ciertamente con esto del COVID, pues todavía ha sido peor. Y vuelvo a decir, en el sistema de protección, claro, en una residencia había que hacer grupos burbuja. Entonces estaban 5 con uno, 5 con otro, y los 5 no podían tener convivencia. Familias que los padres eran hospitalizados o habían fallecido y los niños tenían que ser atendidos en centros de protección sin saber si estaban afectados o no, o cómo era la cosa. Incluso cosas dramáticas, como por ejemplo, dramáticas, que son una residencia una de las residencias en Madrid, pues tenía un patio que es como 2 campos de balón volea, ¿no?, de fútbol, de balonmano. Alrededor edificios grandes. Los vecinos llamaron a la policía porque los niños estaban jugando en el patio. En su casa, al interior, estaban... sí, que ha habido cosas fuertes, yo creo, a lo largo de la pandemia. Niños que durante más de 2 meses, los que podían salir a su casa habitualmente los fines de semana, han seguido en el centro. Y han seguido en el centro sabiendo que personal que trabajaba con ellos se había infectado y algunos habían fallecido. Y vivir en situación excepcional. Pero claro, lo excepcional es lo excepcional, porque hoy también hablando con un jefe de adopciones, ya estamos recogiendo los datos del 2021 y de hecho ya Castilla y León ya nos ha dado los datos para hacer el informe el año que viene. Y hablando con otro me decía, para familias de Ucrania, acoger niños de Ucrania tenemos 147 familias y no tenemos ningún niño. Y sin embargo los niños de los centros sí que los tenemos, para los españoles, pero no hay ninguna familia. ¿No? A veces viene lo excepcional. Y para eso sí que hay. Y luego, para lo diario, pues no tenemos. Y ciertamente el trabajo que estamos llevando a acoger, pues es complejo, pero muy bonito, porque es verdad que al final estamos logrando dar visibilidad a esto, que era una cosa que nadie se planteaba, y que además, a raíz de esto, también hay familias que dicen, oye, yo para un niño con una necesidad especial, pues francamente yo en estas circunstancias no me veo para acoger. Pero para otro que no sé de esas circunstancias sí que lo acojo. De eso no sabemos el impacto del programa. Si sabemos de las enfermeras, porque se ha hecho a través del colegio de enfermeras. Cuando hagamos el que hacemos a través del colegio de farmacéuticos, sabremos cuántas farmacéuticas se han ofrecido. Pero bueno, para coger niños con enfermedades raras. Y eso, quieras que no, es un impacto. Puedo decir, de que no se ofreciera ninguna familia, ninguna enfermera para coger niños con necesidad, a tener las 30 y tantas, eso es alucinante, ¿no? Por una parte dice, solo 30, dice, vuelvo a decir, es que había... Mucho. Que por esto no se me ha olvidado las gracias al principio por las prisas de acabar con los 15 minutos, ni he agradecido que me invitara. Bueno, a mí no, a todo un equipo para poder hablar de esto, que seguro que habrá dicho qué grosero es este hombre, pero ha sido por ir deprisa, no por otra cosa. Sí, obviamente el impacto de... Uy, parece... Vale, ya parece que el micro se oye bien. Que obviamente el impacto de la pandemia en ese aislamiento pues ha sido grande, parece. Mira al público. Sí. Bueno, el impacto de la pandemia obviamente ha sido grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este sentido. Yo también quería hacer la reflexión de que también la pandemia ha podido tener ciertos aspectos dentro de todas las consecuencias negativas. Nos ha enseñado a manejar herramientas como herramientas digitales y nos ha enseñado que las distancias a veces no son algo que podemos salvar mediante herramientas digitales para
para interesarnos los unos por los otros, para interaccionar y también para la asistencia. No sé si alguno de vosotros ha visto si los pacientes con enfermedades raras han tenido algún tipo de ventaja en este sentido y que no ventaja, sino si alguna de las herramientas que se han podido utilizar y que la asistencia que pudieran seguir por sus médicos, si esto pudiera continuar o pudiera extrapolarse o ellos han sentido que esto pudiera ser alguna ventaja para la asistencia de estos pacientes y de estas familias. Yo te veo muy optimista, la verdad. ¿Sí? Porque al contrario, ¿cómo puede ser que los servicios sociales no se hayan considerado un servicio esencial y toda la asistencia haya sido a través de la cosa esta de la informática, ¿no? ¿Cómo puede ser que atención temprana se haya hecho también solo a través de los medios estos telemáticos? ¿Cómo puede ser que los perros se pudieran salir a la calle y los niños no? Es decir, ciertamente me parece que el problema que hay es que todavía, después de la que nos ha llovido, si mañana viene otra vez ahora el de Shanghái, nos pilla otra vez igual que hace 3 años. Porque no hemos sabido aprender las lecciones de la que nos ha caído. Para mí es lo grave. Esta, nos pilló, que yo también soy muy crítico en que no estuviéramos preparados para esto, porque ya había venido el ébola y el síndrome tóxico y 40.000 historias que nos estaban avisando de que antes o después una catástrofe como la que ha pasado iba a venir. Y no se hizo nada. En el 2004 empezó el CAES, en el 2020 empezó esto, 16 años, y nos pilló como nos pilló. Yo creo que si ahora viene, yo no sé cuál será la impresión, pero yo desde mi perspectiva, yo creo que nos pilla igual que hace 2 años. Igual. Mascarillas tenemos muchas. Sí. El hidroalcohólico también. Mascarotas. Han salido cantidad de carotas. Ahí ahora sí que hay carotas, sí. Pero ciertamente yo creo que, no sé... que se habla, es verdad que hay efectos positivos. Por una parte, esto de que los niños estuvieran escolarizados en su casa, pues sí que es verdad que en ese sentido ha mejorado la relación del profesor con las familias, porque los niños, los padres estaban con el niño y veían al profesor. Y eso que se hace solo con una tutoría una vez cada 2 meses, pues esta vez le veían al profesor todas las semanas y le ayudaban. Y que en ese sentido, pues sí, pero también es verdad que está lo de la brecha digital. Solo hay un ordenador de casa y había 40... a ver quién utilizaba el ordenador, papá que se queda de comer o el niño para aprender el inglés. Por eso digo que pero a mí yo vuelvo a insistir, ¿cómo puede ser que los servicios sociales no sean un servicio esencial y que todavía en algunos sitios siguen haciendo atención telemática? ¿Cómo se puede hacer la valoración de discapacidad sin haber visto? No sé, me parece que son cosas sangrantes. Y eso ha afectado a las personas con enfermedades raras, que se ha retrasado todo su reconocimiento, pues porque estaba cerrado el chiringuito. El lugar donde los tenían que atender. Ahí estamos. Efectivamente. Bueno, no sé si alguna participación de alguien que quiera aportarnos su punto de vista o hacer alguna otra pregunta a los ponentes. Bueno, pues yo creo que quizás incluso con algo de tiempo de antelación podemos, no sé si tenéis alguna otra cuestión que nos queráis hacer, alguna otra reflexión que nos queráis hacer llegar, no sé, Begoña, cuando el estudio en el que hablas de los síntomas y la participación, es un estudio que han hecho solamente en estos 2 hospitales y está abierto a que los pacientes puedan participar comunicando también los síntomas, ¿verdad? Sí, está abierto, igual que el que os comentaba de vacunación. Para nosotros, ¿no? La fuente de obtener la información son los pacientes, son las familias. Y el preguntar, ¿no? Cuando tú preguntas, desconoces a veces cosas que nadie se ha preocupado, ¿no? Por estudiar o por conocer, ¿no? Ligado con la pregunta que tú hacías antes, ¿no? Que cómo hicimos, ¿no? A nivel, por ejemplo, de salud y asistencial, nos reinventamos de un día para otro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un portal, ¿no? Y fue fácil hacer telemedicina en la justa medida. Pero claro, tú, por ejemplo, cuando preguntas a las familias y les dices, ¿no? ¿Qué ha sido mejor, la telemedicina o...? No hay un estándar y en según qué enfermedades evidentemente siguen prefiriendo venir al hospital y poderse visitar con su médico. Y hay cosas que no las puede suplir, ¿no? Como comentaba José Antonio, es imposible. Hay cosas que las tiene que hacer el profesional teniendo al paciente delante. Y eso ha ocasionado pues retrasos.
Pues sería interesante la participación de las asociaciones y de los pacientes y familiares que estáis aquí en aportar los datos y conocer realmente cuál ha sido los síntomas y cómo han pasado la pandemia y cómo ha sido la vacunación entre ellos. Mira, por allí veo que piden también otra palabra. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para José Antonio, que hay, bueno, una cosa que me llama la atención es quién decide o en base a qué se decide qué niños están en la asociación, porque básicamente ellos viven allí, ¿no? Y has hablado de que muchos, pues incluso son huérfanos y tal, no sé. Eso es un tema de los servicios sociales los que deciden, o en el caso de niños que sí que tienen familia, ellos son los que solicitan que entren en la asociación, o cómo funciona. Todos los niños que están atendidos por el sistema de protección de menores, es la comunidad autónoma la que ha dictaminado que ese niño vaya a ser atendido por el sistema de protección. Bien a propuesta de servicios sociales, porque un médico haya detectado una situación de maltrato o porque en el colegio han visto alguna cosa, lo ponen en conocimiento de la comunidad autónoma y son los servicios especializados de la comunidad autónoma los que toman la decisión. Esta decisión puede ser porque haya alguien que haya detectado una situación, o bien porque la propia familia reconozca que no se dan las circunstancias para atender adecuadamente a las necesidades de este niño, y sea la que acuda a los servicios sociales, fundamentalmente, la que diga, mira, yo este niño en casa no lo puedo tener por lo que sea. Y se valora que efectivamente esa circunstancia se da, y entonces es atendido en guarda por la comunidad autónoma. Es decir, los padres siguen siendo los padres, que reconocen pues que por lo que sea, por las barreras arquitectónicas, por la situación suya de problemas de salud mental, por lo que sea en ese momento, se dan una serie de circunstancias que impiden atender adecuadamente al niño y se le atiende o bien en una familia de acogida o bien en un centro de protección. La otra parte son las situaciones que ya es grave. No es un maltrato grave como el que he expuesto de niños con fracturas o que se dice este niño, claramente los padres no es que no lo atiendan, es que su seguridad está comprometida. Y por lo tanto, la comunidad autónoma suspende a los padres de la patria potestad y asume la tutela. Entonces, a partir de ese momento, pues aquí su padre sería Moreno Bonilla, ¿no?, que es el presidente de Andalucía, y en Madrid pues sería Ayuso, y ese es su padre. Y el niño está en la comunidad en la residencia o la familia de acogida, siendo el que ostenta la patria potestad la comunidad autónoma. En la medida de que hubiera más niños en guarda que en tutela sería bueno, porque sería yo reconozco que no tengo ningún problema, digo que tengo el problema y pido la ayuda. Es un signo favorable. En la medida que hay muchos niños tutelados, significa que las situaciones son graves y que ya ha habido que tomar esa decisión de que el niño vaya a un recurso a otro. Lo ideal es que todos los niños estuvieran con familias y que no estuvieran en un centro. Parece que es lo más, para atender las necesidades del niño, pues lo mejor, ¿no? Lo cierto y verdad es que en este país hay una ley que se aprobó en el 2015 que decía que ningún niño, una ley orgánica, las leyes orgánicas son las que afectan a los derechos fundamentales de las personas. En el 2015 se aprobó una ley orgánica que decía que ningún niño de menos de 3 años debía estar nunca en un centro de acogida y todos deberían de estar en familias. Lógicamente esa ley se incumple, claramente, y no pasa nada, porque no pasa nada, estamos en España y ya está. Pero lo cierto y verdad es que se entiende que incluso estos niños con necesidades especiales, con enfermedades raras, la administración debía haber preparado toda una serie de recursos y una serie para dar respuesta familiar a estos niños. Ahora hemos aprobado la famosa ley esta de la violencia contra la infancia, que digo, si tenemos leyes para aburrir incumpliéndolas, cumpla usted primero las que tiene que cumplir y luego se dedique a hacer otras. Hay una frase de Tácito que dice que el país, contra más corrupto es, más leyes tiene. Y entonces, pues no sé yo si hacía falta mucho esta ley. Pero vamos, ese es un poco el esquema de por qué esto, ¿no? Eso es para entrar, pero a lo mejor explicar cómo se acoge a un niño, a una familia. A una familia, pues ya te veo decidida a hacerlo. Ahora mismo te doy una tarjeta. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué? Esa era mi siguiente. Ya, bueno, pues nada. Pues eso simplemente tú vas a la Dirección General de Infancia de tu comunidad autónoma y dices, mira, yo estoy dispuesto a acoger. Y ahí también te da la opción de que si tú te ofreces a acoger a niños con necesidades especiales. Dices, mire, yo
me ofrezco también. Incluso hay una anécdota muy curiosa de una persona que quería adoptar a un niño sordo. Dice, mire, yo quiero acoger un niño sordo. Y dije, pues sordos no hay. Dice, da igual, yo quiero acoger un niño sordo. Y este enfermero preparó aprendió el lenguaje de signos y todas estas cosas, puso toda su casa de pictogramas para que el niño sordo cuando llegase, que le habían dicho que no iba a tenerlo. Pero casualidad de la vida hubo uno sordo y lo acogí esta. Es decir, que tú también te puedes acoger dentro de una serie de tipologías que hay que quieres acoger o no. Y ahora, también por ley, se dice que va a haber acogimientos profesionalizados. Es decir, que para determinadas circunstancias va a haber personas que, en este caso sí que van a tener una remuneración, bueno, no una remuneración, una compensación económica, porque claro, también es que acoger a lo mejor, porque claro, tú cuando acoges, acoges. Y ese niño ya pasa a ser tuyo. Tú eres su padre, aunque el padre sea Moreno Bonilla, el que se encarga de darle de comer eres tú. Claro, un niño con una enfermedad rara, con unas necesidades especiales, puede conllevar un aumento importante de gastos en la familia, de problemas laborales por el número de consultas médicas que puede tener. Entonces, pues, para eso se piensa en que quizás esto de las familias profesionalizadas pues sea una manera también de poder dar mejor respuesta a esta necesidad de los niños. No sé yo. De todas maneras, perdona, porque el niño es tuyo, pero mientras está en acogida no es tuyo, hasta que no te pasan al sistema de adopción, entiendo. Sí, en España, bueno, voy a dar una clase de adopción más que de enfermedades raras, pero bueno. No, con buen criterio se dijo que el niño no es propiedad de nadie y que tú, pero lo que te ofreces es ayudar a una persona que tiene serie de problemas, que tú te lo tengas de tu casa y punto. Y luego acogerle, eso ya vendrá después. Porque lo importante es acoger, ¿no? Siempre se pone el ejemplo, bueno, el ejemplo ahora de cuando los alemanes bombardeaban Inglaterra y en una semana consiguieron 1 millón de familias que se encargaron de esos niños. Se ofrecieron. Y simplemente se ofrecían a tenerlos temporalmente y cuando se acabase la guerra, pues el niño volvía a su casa y se acabó, ¿no? Y bueno, un poco la idea es que tú estás para ayudar a un niño y no para, al final, tener a alguien que herede tus apellidos y tus fincas. Eso vendrá después, ¿no? Si es que sea así. Y que lo más deseable sería que el problema de su familia se solucionase y podría volver con sus padres. Es decir, que esto que todo el mundo se está ofreciendo para Ucrania también es con la idea de que algún día acabará la guerra y estos niños lo volverán a Ucrania. No es decir, yo adopto al niño ucraniano. Yo acojo a un niño en tanto en cuanto se da una situación lamentable como la de Ucrania. Cuando se solucione lo de Ucrania, pues tendré yo que ir a Kiev a verle y ya está. Pero no se ofrecen con otra intencionalidad. Es un poco la idea del acogimiento. Yo estoy en tanto en cuanto hay una persona que necesita algo, como por otra parte sería lo normal. Es decir, que si mi hermano tuviera problemas, pues lo normal es que yo me hiciera cargo de mis sobrinos y desease que mi hermano se solucionase los problemas y que mis sobrinos volvieran a su casa. Es un poco la idea del acogimiento, ¿no? Yo estoy en tanto en cuanto mis sobrinos tienen problemas. Es un poco una situación temporal, claro, de familiar, de entorno familiar para estos niños, ¿no? Para que vivan dentro de lo que pudiera ser una normalidad de otras. Sí. Quería preguntarle a José Antonio, no sé si es recurrente porque por desgracia no he podido escucharle en su intervención, pero no sé si cuando un niño con una enfermedad rara tiene necesidad de ir a una casa de acogida, a un centro de menores, ¿son los centros estándares que hay en cada comunidad o son centros medicalizados o con asistentes profesionales clínicos que los atienden? ¿O de qué manera, en qué situación se encuentran? En general van a una residencia y conviven con otros niños. Es decir, yo en la que he estado trabajando, pero yo ya estoy jubilado, ya se me nota, que es la hora de la siesta y hasta ahora ya me lo hubiera echado como buen jubilado que soy. Pero bueno, yo por ejemplo, de 33 niños había 12 con enfermedades raras. 2 han salido en una foto que iban con su silla de ruedas, que van a su colegio y hacen la vida normal. Dentro de que se busca la integración de estos niños en las actividades y van a sus colegios y eso como cualquier otro niño. Es verdad que para la residencia tiene una carga por una parte. Claro, a ti te dicen ese que viene un niño ahora con los huesos frágiles y dices, bueno, cualquier tropezón que tenga, a ver ahora cómo afrontamos esto, ¿no? Es decir, que tiene una carga de desconocimiento por las personas que le atienden. Y luego tiene una carga laboral
de que efectivamente pues estos niños tienen un incremento de consultas y claro, un educador está para 7. Entonces, pues eso es una historia, ¿no? Estaba pensando en niños con necesidades de dependencia más importantes, Pues, claro. sí, pues yo a mi experiencia es que sin grandes apoyos de la administración, los profesionales que trabajan en los centros se rompen y buscan ellos mismos las soluciones, porque recursos no hay, que es lo que yo he planteado de cuando llegan a mayores de 18 años. Residencias para personas con discapacidad intelectual sí que hay muchas, pero para niños que simplemente tienen un problema motor y que necesitan ir a otro sitio que les atiendan, no hay. Y ahí es donde vienen los problemas con estos pacientes, ¿no? Y estos pacientes, que yo creo que también a través del programa Acoger se han puesto de manifiesto muchas cosas de estas. Es decir, que niños, lo que decía, porque cuando hacemos estas salidas de ocio y tiempo libre, van niños acogidos en familias, van niños que no están con familias que tengan problemas y van niños de residencia, ¿no? Pero que haya niños de 11, 12 años que todavía no sepan lo que es estar sin papá y sin mamá, digo que... Y que no haya recursos de ocio y tiempo libre para esos niños. Eso es una cosa... Sí, que hay campamentos de verano, hay todos los que tú quieras. Pero en cuanto quieres un campamento de verano para un niño con discapacidad, no hay. Y luego problemas que también se han planteado, y algunos hemos tenido Manuel y yo, de que, claro, estos niños que son adoptados, a veces, cuando empiezan con determinadas manifestaciones que se piensan que pueden ser hereditarias de los padres biológicos que les abandonaron, pues te encuentras ahí con el problema de intentar localizar a los padres e intentar que colaboren en la toma de muestras biológicas para ver de qué va esto, ¿no? Que no son muchos casos, ¿no? Pero es verdad que los hay, ¿no? De que los padres les abandonaron en la maternidad, que eso está regulado ahora actualmente y eso no hay ningún problema, pero que luego cuando llega el momento de intentar averiguar la patología que tiene el niño y orientar de dónde viene, pues te encuentras que los padres pues o no están o no quieren. Y entramos en conflicto a veces de esto, no sé. Eso también abre muchas vías cuando se habla del tema de la investigación. Y luego también temas, ¿no? De que en alguna manera estos niños, claro, cuando se habla de la necesidad de tener un diagnóstico, en el caso de estos niños el tener un diagnóstico muy pronto es muy importante, porque eso condiciona que una familia le pueda acoger o no. Pues claro, una familia, si ya sabes la patología que tienes, dice, bueno, más o menos te haces una idea. Dice, no, te vas a llevar este que no sabe qué tiene. Dice, que no sabe qué... Dice, claro, eso... Es decir, que a veces tienes que explicar a las personas que en alguna manera pues tienen que tener cierta preferencia respecto a los pacientes, respecto a otros, porque los otros en alguna manera están en mejor circunstancias sociales que este. Y que si a este no le damos respuesta rápida, pues no se le va a poder meter dentro del programa de acogimiento y por lo tanto va a estar ahí en procesos diagnósticos que pueden ser muy largos de una enfermedad rara, ¿no? Que por otra parte es verdad que estos niños tienen todos los recursos de la administración, es decir, que si hace falta que vayan a San Juan de Déu, uno de Madrid, porque allí le pueden hacer algo que en Madrid no se puede hacer, por parte de la administración no hay problema. Y luego hay otro problema, que muchos con enfermedades raras vienen de otros países, de parocitosis, no sé qué. Claro, haría falta también ver su familia biológica que sigue en Guinea, en qué manera pues puede contribuir a facilitar el trasplante a este niño, ¿no? Y si no hay acceso a esa familia biológica que sigue en Guinea, pues este va a estar ahí. Es decir, que tiene su complejidad también médica. Y cuando se dice, estás hablando de esto en un congreso de medicamentos huérfanos, y parece que es solo cosas clínicas, muy clínicas, pero es verdad que alrededor de lo clínico, muy clínico, que tiene como cualquier otro niño, pues hay una serie de variables muy importantes. Está claro, aquí hemos visto, por ejemplo, la importancia de la implicación de las familias, lo vemos en cada sesión cuando se trata de pacientes pediátricos, como las familias, bueno, muchos sois familias, ¿no? Y que lucháis por seguir avanzando, estáis en contacto directo con investigadores, pues estos niños que no tienen esa familia que los apoye tienen pues mayor hándicap para avanzar, porque tienen la enfermedad y tienen la falta de la familia. Me parece que son realmente pues
personas olvidadas de nuestra sociedad. Me ha llamado también la atención cuando estaba hablando Begoña, no ha puesto la foto del niño que consiguió que cambiaran la forma de administrar el medicamento, y es verdad que a veces a los niños no se les escucha simplemente por su edad, pero ¿hay algún límite de edad en el que se tenga en cuenta sí. cómo? Bueno, primero de todo decir que... ¿Se me oye? Sí. Que los niños tienen derecho a opinar y a que se les escuche. Y eso está reconocido por la Convención de los Derechos de la Infancia, que es bastante joven, tenemos que decir, es del año 1989, pero la gente lo desconoce. Entonces, ¿no? Tomamos esa postura de protegerles, de decir, tomamos decisiones por ellos. Sí que está regulado, sobre todo en temas de investigación, que a partir de los 12 años es obligatorio contar con el asentimiento del menor junto con el consentimiento de sus padres para temas de investigación. Y ahí, evidentemente, si la opinión no es coincidente entre el niño y los padres o su tutor legal, la persona que lo represente, pues si no es coincidente, ese niño no participará en un estudio clínico. Luego hay las situaciones, ¿no?, especiales, las situaciones en las que, ¿no?, igual es una necesidad, ¿no?, por lo menos, ¿no?, intentar, ¿no?, en función de la situación de salud del niño, de que intente participar en ese ensayo, y ahí, claro, evidentemente se llevan a los comités éticos, ¿no?, las decisiones si no son coincidentes. Pero sí, los niños tienen derecho a ser escuchados, a que se tenga en cuenta su opinión, y a un derecho que es muy importante, que es el acceso a una salud como se espera y corresponde. Y ahí, en muchos casos, cuando no tenemos nada, lo único que podemos ofrecer es la investigación. Y luego podríamos estar en otra mesa redonda, la declinación de cómo eso se hace posible o no cuando son pacientes de enfermedades raras que en muchos casos tienen que viajar a otro país para poder participar en un estudio clínico. Y eso en el papel suena muy bonito, pero en la realidad muchas veces no es posible. Y en muchos casos por el gran problema del idioma, no por otro elemento, no porque no cumplan criterios, por el gran problema del idioma. O sea que yo creo que, como decías, los grandes olvidados, pero que hay muchas cosas que todavía no conocemos y sobre las que deberíamos reflexionar como sociedad, porque al final, ¿no?, nuestros niños de hoy son nuestros adultos del futuro. Y temas tan específicos. Ayer, por ejemplo, Manuel hablaba de los simuladores, el síndrome de Munchausen. Estos que él hablaba de los adultos que simulan una enfermedad y obligan a hacer, y eso en pediatría es el síndrome de Munchausen por poderes, que hay más de los que parece, que son los padres que se empeñan en que el niño tiene determinada patología, empiezan a alterar las muestras biológicas, empiezan a poner sangre suya en la orina, empiezan a darle determinados medicamentos, claro, tú te encuentras ante una enfermedad desconocida en la cual piensas que al final vas a conseguir que pongan la enfermedad de Díaz Huertas, ¿no?, y empiezan a hacer ahí análisis, radiografías, escáneres, biopsias y tal, y son los padres los que están manipulando toda la historia. Entonces se piensa que tiene una enfermedad rara, rarísima, y lo que son los padres que están ahí provocando. Y que vuelvo a decir que hay más de los que parece. Del síndrome de Munchausen por poderes, que vuelvo a decir que inicialmente se piensa que puede ser una enfermedad rara, y por lo tanto, como las personas que están simulando esos síntomas conocen de enfermedades, le van orientando al médico de, oye, mira tú, y si le hiciéramos ahora esta prueba, y si elimináramos el gen 24 o el 82 y tal, y no sé qué, el otro, ante su desconocimiento, pues se ve en alguna forma obligado a hacer lo que le están orientando, porque mira tú que si luego al final es el gen 24 y no quiso entrar a lo que la otra persona le estaba orientando que hiciera. Y antes se decía que un síndrome de Munchausen por poderes en la infancia, cuando no había historias en formato electrónico, se empezaba a sospechar cuando la historia ya tenía más de medio metro de papel y hacía falta un carrito del Corte Inglés para llevarlo, ¿no? Y que había tal acúmulo de pruebas que ya dices, no es posible después de tanta investigación el que al final este paciente y es cuando se empezaba a pensar, pero el paciente podía llevar 3 o 4 años de investigación perfectamente de hospital en hospital. Son situaciones que verdaderamente también sufren esos niños. Y en los materiales que tenéis para los pacientes, ¿hay también materiales para
para niños, para que comprendan ese aspecto, No. algo de... Nosotros en el hospital sí que lo trabajamos mucho a nivel de investigación clínica, pero a nivel de enfermedades raras no, porque yo creo que hay las organizaciones de pacientes, ¿no? Muchas de ellas también están haciendo una excelente labor y no nos hemos puesto todavía. Hemos empezado por, ¿no?, hacer accesible la información a los padres. Claro, porque participar en la decisión es importante también. Sí. Tener la información y realmente hay edades en las que ellos comprenden perfectamente también todo lo que les pasa y lo están Ahí hay mucho lo están trabajo sufriendo, desarrollado sí. por las organizaciones de autismo y de discapacidad intelectual, utilizando pictogramas y sistemas similares que son útiles. En algunas circunstancias son útiles. Pero claro, no siempre son estandarizables para Claro, todos. la problemática que muchas veces se ha mencionado, ¿no? La gran variabilidad, además de la gran cantidad de enfermedades que igual, ¿no? Cuál es a veces difícil homogenizarlo todo. Pero yo también quería romper una lanza en acoger, porque yo cada vez que veo a mano, acoger, si no llega a ser, no. Un padre del programa acoger es el Instituto de Investigaciones Raras y con la persona de Manuel, ¿no? De que ciertamente el apoyo que él ha dado a esto ha sido muy importante, porque a veces yo esto lo he podido contar en el trabajo y decimos, estas son cosas de José, que ya sabemos que es muy imaginativo. Cuando hay otras personas que lo apoyan y lo avalan y lo impulsan y se ha venido a reuniones a la consejería y ahora quiere ir otra vez a la consejería a ver si le convence a la directora general de no sé qué cosas y tal, eso también contribuye. Es decir, que es importante que haya esta implicación de los profesionales de las instituciones y de los colegios de farmacéuticos para estas cosas, ¿no? Es decir, que porque si no, esto no avanza. Es decir, que simplemente por una labor de uno o dos, pues esto al final queda en nada, ¿no? Y sin embargo, para que perpetúe... Pues, por allá al fondo creo que habían pedido otra palabra. Sí, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir a foros como este para dar información que sirve para dar esperanza. Era una pregunta para don José Alonso. Ha dicho usted antes que a los huérfanos del proyecto Acoger se le llamaba huérfanos por 3 razones. Por tener una enfermedad rara, por ser huérfanos de padres, y después ha dicho usted algo que me ha parecido espeluznante, que cuando llegan a 18 años se encuentran realmente huérfanos porque están totalmente desamparados. Y la pregunta es esa, es decir, ¿qué se hace con una persona que ha crecido, que ha tenido dificultades para llegar a esa edad y que se encuentra llegando a esa edad posiblemente con una discapacidad y sin padres? ¿El Estado cómo actúa ante esa situación? Muchas gracias. Pues en teoría pasa a depender de servicios sociales generales como cualquier ciudadano y tiene los mismos recursos que cualquier ciudadano. Y si la situación por la que dio origen a que esta persona fuera atendida por el sistema de protección persisten, pues entiende que ya es mayor de edad y ya tiene una cierta capacidad él por sí mismo para resolver el asunto y ya está, y ahí se va. Y se producen situaciones dramáticas y yo lo voy a contar porque ya que nos sobra tiempo. No, pues, ya no nos sobra. Ya no nos sobra. Bueno, pues yo cuento el caso de mi amigo Dani, que con 7 años, al ponerle los zapatos para hacer la primera comunión, el zapatero vio que tenía el pie en garra y que era imposible comprarle los zapatos. A partir de ahí se empezó la investigación, tenía una enfermedad que nadie supo nunca cuál era, pero cierto es verdad que él cada día estaba más rígido. Y al final sus padres tenían unos problemas sociales importantes por el alcoholismo y tal, aparece en la residencia la atendíamos como podíamos porque claramente escolarizado no podía estar en ninguna parte, aunque su capacidad estaba bien, pero ciertamente tal. Fue a un hospital de Madrid que dijeron que le hacían unos implantes en el núcleo pálido y ya le iban a solucionar el problema, iba a salir corriendo. Aquello no dio resultado y encima perdió el habla. Cuando llegó a los 18 años, pues le pudimos llevar a un centro que es excepcional y que les recomiendo que si tienen la opción que lo vean, que es el Colegio de Educación Especial María Soriano. Como es un centro de educación especial de María Soriano y la educación en España obligatoria hasta los 21 años, le tuvieron a los 21 años. A los 21 años se le acabó y se volvió a su casa. A los 2 años, en un verano caluroso en Madrid, este niño con 23 años falleció de un golpe de calor, deshidratado. Es lo que hay. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Digo, que se ha muerto y está. Pero cierto es verdad que ese niño falleció por una falta de atención. No sé si
sin llegar a estas situaciones tan dramáticas, pues es lo que hay. Y cuando se dice que hay que hacer recursos, pues no hay recursos. Porque, ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿No? Que estamos aquí peleando todo el día de que mucha cosa, pero cuando llega el momento de la verdad, pues te encuentras que no tienes quien te ayude y que no hay recursos y los servicios sociales están desbordados y están desbordados y están desbordados. Y cuando llega el momento de esto, pues aprobamos leyes, pero luego no llevan aparejadas aumento de gasto público, y entonces aunque tú tengas derecho a una cosa, como no hay que aumentar el gasto público en sanidad y en servicios sociales, pues no hay recursos. Y al final Dani pues falleció. Eso es lo que es. Bueno. Pues yo creo que como conclusión y desde luego como motivador para encontrar apoyos en este proyecto tan generoso que para el que estás pidiendo apoyo, desde luego creo que ha sido el colofón de esta mesa redonda la historia de Dani. Yo creo que no se nos va a olvidar, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes por esta participación y a todos ustedes también por las preguntas tan interesantes y por su interés en esta hora a veces tan complicada, no solo para los jubilados, también para muchos otros. Muchas gracias.